Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos, esto es Tutoriales Kames y quien les habla, Kames Andrade. Y hoy vamos a aprender a cómo llevar las texturas desde Substance Painter hasta aquí, hasta 3ds Max, utilizando el motor de render V-Ray. Así que quédate para aprender cómo hacerlo de la forma más fácil que vamos a iniciar a hacerlo y hasta la forma más complicada de traer cada uno de los materiales y las texturas. Así que sin más, comencemos. Iniciemos pues con la versión más sencilla de todas para exportar a 3ds Max desde Substance. Acá tenemos un modelo muy sencillo que tiene una sola V, un único espacio de V. Entonces vamos a empezar con el exportado. Vamos a darle en File, Export Texture. Y acá lo que vamos a hacer es normalmente darle en nuestra ruta donde vamos a guardar. En este caso yo lo voy a decir, me lo guardo en la carpeta de texturas y en la carpeta de un solo material, y con eso selecciono la carpeta. Ahora lo importante de este caso es el Output Template. En este caso vamos a utilizar una plantilla, pero no de las que vienen con V-Ray como están acá, que hay varias de V-Ray, y acá tengo un par de pruebas que he estado haciendo, de V-Ray, ok. Lo que vamos a hacer es, para hacerlo de la forma más rápida, luego les voy a explicar por qué no V-Ray las que están aquí, es utilizando esta plantilla de Corona Render. Vamos a darle en Duplicate y le vamos a llamarlo, no sé, otro V-Ray tutorial. Yo lo voy a nombrar así y listo. Lo único que voy a hacer en esta plantilla es lo siguiente: voy a eliminar el mapa emisivo porque no voy a utilizarlo en este caso. Si ustedes tienen un modelo con mapa emisivo, simplemente lo dejan allí. De resto lo voy a dejar. Y lo otro que voy a hacer es borrar esta última etiqueta que dice UDIM. Voy a tener que ir por cada una y pasar a borrar cada uno de estos textos que dicen UDIM. Así. Y esto es porque en este caso vamos a trabajar con un plugin, con un script que no nos permite trabajar con esta numeración de UDIMs, y por lo tanto pues no podemos trabajar en modelos que tengan UDIMs, o sea, que tengan más de una V. Listo, con eso ya tenemos todo listo. Entonces nos vamos a Settings, vamos aquí a darle a V-Ray Tutorial, es la plantilla, el formato es JPG para que no pese mucho, el tamaño 4096 y la dilatación infinita. Con eso le vamos a dar en el botón exportar y ya estamos listos para irnos a Substance, para irnos a 3ds Max. Listo, ya estamos ahora en 3ds Max. Y ahora les voy a mostrar algo interesante. Para no tener que hacer este proceso de forma manual, existen muchos plugins por internet que nos permiten hacer rápidamente las conexiones desde Substance a V-Ray. En este caso, en la página Kinematic Lab, la cual voy a dejar abajo en la descripción de este video por si están interesados, hay un plugin gratuito que se llama Substance Tube Max V-Ray. Y es un plugin que ustedes simplemente van a esta página, van a darle aquí una contribución. Si ustedes quieren, ven que este plugin les sirve mucho, entonces dejan su contribución. Si no, le ponen el 0 acá y le dan en Purge Again. Entonces, bueno, le den Again porque yo ya lo tengo. Entonces simplemente lo bajan, lo descomprimen de la carpeta y listo. Con eso ya podemos empezar a trabajar. Voy a importar mi modelo, voy a darle en File, Import, Merge. Y aquí tengo mis modelos. Recuerden que estos modelos están para descarga de aquellos que lo necesiten. A los que se hagan miembro de este canal por una muy pequeña contribución, abajo les va a aparecer un botón que dice unirte. Y ahí está toda la información de cómo unirse para tener acceso a tutoriales especiales, a un montón de contenido extra que les puede servir. Y a este canal le viene muy bien su apoyo. Entonces vamos a darle por aquí. Está el carrito. Es un material de V. Le voy a dar en Object Scale, en este caso voy a darle 10, no lo voy a dejar en 1 porque si no queda muy pequeñito. Le voy a dar en Import y voy a cerrar aquí, me dice que no tiene la textura y listo, tengo mi carrito acá muy sencillito. Una cosa muy importante, obviamente vamos a activar el motor de render V-Ray porque en este caso no lo tengo activo, entonces voy a darle V-Ray acá. Eso es supremamente importante, ese pequeño paso. Listo, una vez tengamos esto, vamos a poner eso a un ladito y vamos a abrir el editor de materiales de V-Ray para ver lo que hace el plugin. Entonces tenemos aquí el Slate Material. Fíjense que no tenemos ningún material de nada. Allí no hay nada, está totalmente vacío. Y vamos a traer el plugincito o el script. Vamos a darle por aquí donde dice Scripting. Le vamos a dar en Run Script. Y aquí tengo la carpeta donde tengo mi script. Le voy a dar doble clic y aquí está. Simplemente le doy clic, le doy Open y listo.
Ok, ya tengo esto y él me va a preguntar dónde está la ruta del folder de las texturas que acaba de exportar. Le voy a decir en Shows Folder y aquí está la carpeta. Le voy a dar en Texturas Array, Select Folder y listo. Automáticamente me crea esta lista de shaders que está acá que termina en JPG. Ahora lo que hago una vez tenga esto, le doy en Create Shaders y ¡pum! Fíjense que automáticamente me crea la mayoría de las conexiones de forma, pues, con un solo clic. Esto es muy rápido. Fíjense que a diferencia de los otros tutoriales que hemos tenido de exportar de Substance a un programa, fíjense que aquí son muchas más conexiones y de hecho el plugin se queda corto porque nos hace falta una última conexión y es el mapa de Fresnel IOR. Entonces vamos a hacerlo de forma manual para que pues sepan cómo es. Vamos a hacerlo de la forma en simplemente abriendo una ventana. A ver, no te cierres. Y traigo mi IOR. Simplemente lo arrastro hasta acá al Slate Material. Y lo conecto de aquí hasta IOR. Por aquí donde está Fresnel IOR. Listo. Con esto ya estamos completos. Y voy a cerrar acá y voy a aplicarlo a mi carrito. Fíjense que es importante que ha creado un V-Ray Material porque voy a trabajar obviamente con V-Ray. Vamos a conectar esto al vehículo, simplemente lo arrastro y fíjense que ya está súper bien. Voy a crearle un pequeño HDRI y una iluminación rápida para probar que todo esté bien. Listo, he creado un mapa de HDRI, de este HDRI Environment. Lo que hice fue traerle el environment que trae por defecto el Substance Painter, que es el panorama. Y le di en la tecla número 8 en Max y le puse este mapa aquí, se lo arrastré hasta Environment, Map y listo. Con eso ya tengo la iluminación rápidamente para probar ese tipo de cosas. Ahora voy a cerrar aquí y lo que voy a hacer es darle un render rápido acá y fíjense que ahí está. Voy a pararlo y voy a ponerle el render real aquí. Vamos a cerrar esto para que se pueda ver mejor y ahí está. Fíjense, nuestro render se ve bastante bien, muy parecido con lo que teníamos en Substance Painter. Vamos a abrir aquí y ahí está. Fíjense, se ve súper bien. Los colores obviamente van a variar un poquito y no va a ser 100% fiel. Allí ya tenemos que jugar con ciertos ajustes, pero el trabajo más grande ya está hecho, que es traer la mayoría de las texturas y que estén conectadas. Entonces pues por ese lado creo que es una de las formas más sencillas de trabajar desde Substance a 3ds Max con V-Ray. Ahora vamos a hacer el proceso más largo, vamos a hacer el proceso un poco más metódico, por así decirlo, para aprender todo si nos tocara complicarnos la vida. Ahora tenemos esta escena en Substance Painter donde hemos pintado este carrito, tiene muchos más detalles y un montón de cosas, que por cierto ya tenemos un tutorial de cómo pintar este mismo carrito aquí en Substance Painter. Si no han visto este tutorial, en la parte de arriba les está saliendo una barrita que los llevará al tutorial para que se lo vean completísimo. Hicimos desde las texturas, la shading, pintarlo hasta traerlo acá junto con la gente de Nvidia Studio. Por eso es que este carrito tiene los logos de Nvidia. Así que vamos a mirar que este vehículo tiene un montón de partes. Aparte pues que estamos trabajando con múltiples espacios de UDIMs, este vehículo está separado por distintos materiales. Nosotros lo separamos así para que fuera más fácil pintarlo, porque como es un solo elemento no queríamos partirlo, entonces por eso fue que tocó dividirlo a través de colores. Esto nos complica mucho el trabajo, pero nos facilita en otras cosas. Así que bueno, vamos a tener, el reto es poner las texturas a esto. Vamos a darle entonces, ya tenemos todo listo, vamos a darle en File, vamos a darle Export Texture y ahora aquí se viene lo interesante. Lo mismo de antes, seleccionar una carpeta donde necesito guardar mis texturas. Muy importante eso, no las dejemos por ahí por fuera porque son muchas texturas. Y aquí está V-Ray Multimaterial. Entonces le doy seleccionar carpeta y allí voy a guardar. Ahora bien, regresemos a la parte de los Output Templates. Recuerden anteriormente que habíamos hecho un duplicado de la plantilla de Corona. Pues bien, vamos a hacer lo mismo porque esa plantilla es ideal para este proceso. Y cuando digo ideal es que la nomenclatura que tiene es la exacta para que funcione
porque en este caso la nomenclatura sí es muy importante. Por ejemplo, si este puntito no está en UDIMS, posiblemente no lo reconozca en V-Ray. Entonces es súper importante, así que como ya está hecha, no vamos a cambiarla nada. Si ustedes quieren aprender a hacer sus propias plantillas, esto ya lo hicimos en el tutorial anterior de cómo exportar a Blender. Entonces en la parte de arriba también les estará apareciendo el enlace que los llevará a ese tutorial donde hicimos una plantilla desde cero. O sea, borramos todo esto y empezamos a crear nuestra propia plantilla personalizada. Voy a darle nuevamente en Corona, voy a darle en Duplicate a esto y le voy a dar un nombre especial que va a ser V-Ray Tutorial también. V-Ray Tutorial, y voy a ponerle UDIMS. Esto es muy importante. No que diga UDIMS, sino que sepamos que esto es para UDIMS. Lo mismo que voy a hacer que hice la vez pasada, que no tengo un mapa emisivo, entonces voy a prescindir de él, le voy a quitar esto acá y de resto vamos a guardar. Y aquí quiero detenerme un momento para explicar un error que suele pasar muchas veces cuando intentamos utilizar el multitile dentro de V-Ray. Y es que, como les decía, la nomenclatura es muy importante. Muchas ocasiones, si este UDIM aquí a la parte final no tiene este punto o no tiene una pequeña línea, una raya, es decir, como un guión, posiblemente les falle, no detecte directamente la textura. Así que así como está esta plantilla de Corona, así debería ser la forma de exportar desde Substance a Max para V-Ray. Esto es súper importante. Esta nomenclatura es, en este caso, supremamente importante. Posiblemente para otros programas, para otros tipos de render, la nomenclatura vaya y venga, pero en este caso sí es muy importante. Listo, una vez tengamos esto, vamos a darle en Settings, vamos a darle en escoger nuestra textura, nuestra plantilla, y le voy a dar V-Ray, UDIM, no, esto no es. Por aquí, V-Ray, ¿qué se me hizo? De aquí, V-Ray Tutorial UDIM. Listo, vamos a darle en JPG a esto, vamos a darle 4096 y dilatación infinita. Vamos a darle exportar a las texturas y nos vemos nuevamente en 3ds Max. Listo, ya estoy en Max y ahora tengo ya importado y listico para trabajar mi carrito Mini Cooper. Pero la diferencia de este Mini Cooper al anterior es que este tiene múltiples materiales y aparte trabaja con UDIMS. Para verificar eso dentro de Max, vamos a un Grab WMap, vamos a darle Open UV Editor y vamos a ver el montón de UVs con el que está trabajando este mismo vehículo. Ok, vamos a quitar esto y ahora vamos a abrir el editor de materiales, muy importante. Cuando abramos el editor de materiales, aquí tengo el material anterior para mostrarles un poco la diferencia y tengo este HDRI. Voy a por la herramienta de Pick Material para seleccionar el que ya tiene, porque tiene un material puesto, no se ve en ese momento porque el punto mat se lo he borrado. Ustedes lo pueden dejar, pero yo se lo he borrado. Entonces simplemente lo de pick aquí y le doy al vehículo. Y fíjense que me abre este montón de cosas. Y les voy a explicar qué es. Como este vehículo está subdividido por materiales, me aparece principalmente un shader que tiene 1, 2, 3, 4 y 5 materiales puestos. Y cada uno de estos materiales está asignado a un submaterial, que es el Car Paint, metales, cristales, llantas, minis, así como lo teníamos directamente acá en Substance Painter. Fíjense que acá está Car, cristales, llantas, metales y plásticos. Entonces tiene la misma división de materiales. El problema es que, fíjense que ahora voy a mover esto de aquí con Control Alt, puedo mover todo al mismo tiempo, así. Ok, listo. Fíjense que pues por defecto me crea unos Physical Material y pues yo puedo hacer dos cosas. Puedo desconectar este Physical Material, porque como voy a trabajar con V-Ray, y buscar aquí el V-Ray MTL, V-Ray MTL, y por acá está el V-Ray MTL, lo selecciono y lo que hago es conectarlo al material 1 y todo eso. Pero bueno, esto nos va a tardar más y aparte que nos va a tocar renombrar todo, porque eso ya tiene el nombre de Car Paint que nos permite identificar dónde va conectado cada uno. Así que lo que voy a hacer es simplemente convertirlo. Selecciono cada uno de estos materiales, les doy clic derecho y le doy Change Material Type. Y este me permite buscar el tipo de material que necesito cambiar, y en este caso es V-Ray MTL. Le doy OK y fíjense que ya
me cambia a Bitrate MTL y me conserva el nombre. En este caso, si yo quiero, puedo darle un diffuse, un color cualquiera para comprobar que está funcionando. Y efectivamente, fíjense que acá nuestro carrito ya está cambiando de color. Entonces, lo mismo vamos a hacer con cada uno de estos. Entonces voy a darle clic derecho nuevamente, Change Material Type, le doy Bitrate MTL y ahí está. Si queremos, para identificarlo más rápido, si necesitamos, le damos a esto un color y ya está. Esto no debería ser mayor cosa, simplemente para identificar que realmente está funcionando y listo. Entonces vamos a hacer lo mismo con los otros materiales. Listo, ya tengo todos mis materiales asignados a Bitrate y ya tienen un colorcito como para identificarlos. Ahora me ha creado un pequeño desastre con estos materiales que son más grandes. Para organizar un poco más esto, simplemente le doy clic derecho acá y le doy en Layout Children aquí. Y ya se organizan todos estos materiales y se ven mucho más organizado. Ok, aquí sí empieza lo verdadero, empieza lo chido, como dice Luisito Comunica. Entonces, para hacerlo chido, vamos a empezar a conectar un material que es el diffuse. Para esto, para conectar muchos materiales, porque tenemos muchos materiales en un solo canal, vamos a tener que traer un material especial que se llama el multi-tile. Así se escribe, multi-tile. Vamos a ponerlo por acá y es un material muy simple. Fíjense que pues dice allí multi-tile y listo. Lo que hace este multi-tile es que me puede reconocer los diferentes números de UDIMs y me los conecta a un solo slot y pues me hace la conversión de ese montón de materiales a uno solo y lo puedo conectar. Listo, voy a conectarlo por ejemplo en ese momento al diffuse, al canal diffuse, y fíjense que en ese momento acá desaparece, ya se vuelve todo negro. Y acá en las opciones del material me dice que tiene varias plantillas y una es para ZBrush, Modbox, UDIMs y Custom. En este caso vamos a utilizar las de UDIMs, pero en la documentación de este mapa que dice Autodesk, dice que este UDIMs está optimizado para utilizarlo con mapas que vengan de Mari. Por eso es muy importante el tema de la nomenclatura que les comenté anteriormente. Si no está organizada de la manera que les comenté, no va a funcionar, seguramente les va a salir un error, y si eso les ha pasado, por favor déjenos saber en los comentarios y les diré pues cómo se puede cambiar eso. Pero la forma en que se puede cambiar, como les dije, volvamos acá porque esto es muy importante y esto me ha pasado muchísimo y ha sido un dolor de cabeza enorme. Acá estamos en la plantilla de tutorial UDIMs. Fíjense que aquí hay un pequeño punto antes de la palabra UDIMs. Si eso no funciona, simplemente van a cambiar por un pequeño guión a cada uno de estos, así. Entonces, guión UDIM. Con esto ya tendría que funcionar. Y esta misma distribución de Mesh, Texture Set, Diffuse, Color y UDIM al final. Con esto, pues seguramente va a funcionar todo muy bien. Listo. Entonces, vamos a UDIM y le voy a dar donde dice None y vamos a buscar los materiales. Aquí está mi carpeta y tiene un montón de materiales. Entonces por acá tenemos el Car Paint Diffuse, aquí está el Diffuse y bueno, entonces vamos a traerlo, vamos a darle el 1001, es muy importante, le doy Open y fíjense que automáticamente lo que hace él es conectar todos esos mapas acá. Pero tenemos un pequeño problema, los conecta bien, les da el tile que es, no hay que complicarse la vida con eso. Pero fíjense que en la previsualización que tengo acá del material está desorganizada y parece que, que estuviera mal, o sea, como si hubiese un error en los UDIMs. Pero no, si hacemos un render, vamos a hacer un pequeño render de prueba, pues vamos a darnos cuenta de que no hay ningún problema y que la textura está bien puesta. Esto es un error de visualización que lleva mucho tiempo con Max y con Bitrate. No sé a qué se debe, he intentado de todo. Si ustedes de pronto saben la solución a este problema de cómo puedo hacer que se vea en el viewport bien la textura así como se ve en el render, pues bueno, esto es lo que importa, ¿no? Que al final que se vea bien en el render es lo que verdaderamente importa para todo. Así que listo, ya nos dimos cuenta que está funcionando muy bien. Entonces vamos a conectar el resto de mapas. Entonces es el mismo proceso. En este caso, como ese es un montón de mapas que no quiero que se vea porque se ve un poco desordenado, le doy clic derecho y le doy Hide Child Tree. Con esto pues consigo que se reduzca todo, se oculte y le doy aquí en el menos para que se vuelva chiquitico.
Listo, vamos a traer otro multitile que vendría siendo el que corresponde al mapa de reflexión. Listo, al mapa de reflexión lo voy a hacer exactamente el mismo proceso, UDIM, y aquí vamos a buscar donde dice reflection, por acá, aquí está, reflection 1001, y listo, ahí está el mapa. Le doy clic derecho y le doy en Child, Hide, Child Tree, y le pongo acá. Le pongo en este menos, así. Listo. Hay un mapa que sigue, que es el mapa de Bump. En este caso vamos a tener que recurrir no a conectarlo directamente, sino que vamos a necesitar conectar un mapa antes. Entonces voy a traer mi multitile, pero antes del multitile tengo que poner un material que se llama el normal. Este que se llama por aquí, este V-Ray Normal Map. Ahí está, el V-Ray Normal Map. Conecto el multitile correspondiente a la parte de Normal Map, y el Normal Map lo conecto a la parte de Bump. Y acá al multitile le hago el mismo proceso de ir a buscar donde dice Mini Cooper, son los cristales, Carpaint normal, aquí está. De hecho, voy a revisar porque creo que traje el anterior mapa de donde no era. Vamos a darle Hide Child Tree, vamos a poner esto de acá. Esto de donde los traje, Mini Cooper, UDIMS, Carpaint Reflection. Sí, bueno, sí era el Carpaint Reflection. Bueno, ahora el siguiente material que es muy importante, vamos a traer, que eso es multitile. Vamos a ponerlo y vendría siendo el mapa de Glossness. Este mapa de Glossness, vamos a ponerlo aquí. Vamos a hacerle el mismo proceso UDIM aquí y vamos a buscar el Glossiness. Verificamos que es el Carpaint. Ok. Y listo. Vamos a darle Hide Child Tree y ponerlo más pequeñito. Y nos falta un último material. Pero en este último material ustedes ya se darán cuenta que no lo tienen y que no lo han exportado. Y esto es porque en la plantilla que hemos elegido de Export Texture, Carpaint, entonces voy a activarle esto de acá. Vamos aquí a Tutorial UDIM, que fue algo que se me pasó comentar, y es que aquí no está el mapa de IOR correctamente puesto. Fíjense que están todos, ¿sí? Y a veces no está el de IOR. Este de IOR es súper importante que se fijen que esté en el momento de exportar con la plantilla de Corona. Y es lo que no tienen, por ejemplo, estas otras plantillas. Por eso les decía que tenemos que utilizar esta que dice Corona. Porque si utilizamos las que dice V-Ray, la de V-Ray no tiene el IOR. Súper importante eso. Si no tiene el IOR, pues es la diferencia en todo. Entonces, importantísimo utilizar nuevamente el de Corona. ¿Ya vieron la razón? Pues ahí está. Para que no utilicen estos porque no está. Si le toca hacerlo manual. Muy bien. Entonces, ahora sí. Vamos a hacer la última plantilla que es el multitile. Vamos a poner acá y vendría siendo al Fresnel IOR. Vamos a darle aquí UDIM. Ok. Y aquí está Carpaint IOR. Open. Y listo. Vamos a darle en Hide Child Tree y vamos a ocultar. Listo. Estos son los mapas a nivel general que nosotros necesitamos conectar. Opale. Entonces, fíjense lo que tenemos acá. Tenemos el primero de varios que tenemos que conectar. El resto es el mismo proceso. Simplemente quería mostrarles esto. Y muy importante que tengan en la cuenta estas conexiones que van en el Diffuse, con Diffuse, Reflection, Bump, Glossness y Fresnel IOR. Súper importante. Si conectamos estos materiales allí donde van, ya tendría que funcionar todo. Pero hay un último pero antes de pasar a ver si está funcionando muy bien. Es que si seleccionamos el V-Ray Carpaint, vamos a ver que en la pestaña de Fresnel IOR, en vez de estar trabajando con el mapa que está aquí conectado, esta M quiere decir que hay un mapa aquí. Fíjense que lo tiene automático con un Fresnel IOR de aquí. Entonces le vamos a desactivar esta L y ahora sí ya debería estar funcionando con el Fresnel, con el IOR que nosotros traemos.
Voy a hacer una pequeña prueba, vamos a ver un render, a ver cómo está funcionando, si está funcionando de manera correcta. Y ahí está. Fíjense que está nuestro carrito. Vamos a ver, vamos a girarlo un poquito donde se vea el sol. Vamos a ver si esto me permite así, para ver los detalles como del material. Y vamos a dejarlo un poquito que repose. Listo, como veis tenemos una textura pues que ya se parece un poco más. Bueno, tenemos que trabajar un poquito más en la iluminación porque V-Ray tiene sus cositas con el Gamma LUT y todo eso, pero bueno, a nivel general ya se parece un poco más a lo que estamos buscando. ¿Cuál es la tarea que tenemos que hacer ahorita? Bueno, la tarea que se viene es empezar a hacer el mismo proceso con cada una de estas texturas, de sus materiales. En este caso, por ejemplo, tenemos a los metales. Entonces vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a tener que traer todo este multitile y vamos a poner acá el multitile para 1. Vamos a duplicar, ¿cómo es que es aquí? Con shift se multiplica, entonces 2, 4 y 5 materiales que son los que vamos a tener que conectar. Entonces conectamos cada uno donde va, en el diffuse, reflection, en el normal. Recuerden que necesitamos este normal map antes de conectar, normal map, y nos vamos aquí al bump. El siguiente vendría siendo el glossiness y por último el Fresnel IOR. Con esto ya empezamos a hacer las mismas conexiones de darle aquí en UDIM, buscar el material y listo. Es un proceso totalmente repetitivo, un poco, como les dije al principio, un poco más manual. Pero a la final pues vamos a aprender cómo se hace cada una de estas cosas, porque lamentablemente hasta ahora no he encontrado un plugin que me pueda hacer este proceso de forma automática. Si alguien pues sabe a fondo este tema de los scripts, pues lo puede hacer y compartirlo con la comunidad para que no tengamos que hacer esto de forma tan manual. Así que voy a hacerlo rápidamente para mostrarles cómo queda el resultado. Listo, he terminado ya de hacer un pequeño render, conectar todos los materiales. Esto me llevó un buen rato, por cierto, pues tampoco tanto, pero sí hay que hacerle muchas cosas. Pero miren, este es el resultado, se ve bastante bien. Como les dije, hay que hacer muchas correcciones para el tema de gama, iluminación, un montón de cosas, porque aquí solo está iluminado con un HDRI, pero se ve bastante bien, bastante prometedor. Solo conectando los materiales sin hacer ajustes, nada más. Así que este ha sido el tutorial de cómo conectar cosas de Substance Painter aquí a V-Ray dentro de Truist Max. Si te ha gustado, por favor déjamelo saber con tu like, deja un comentario si tienes alguna duda, cualquier cosa de lo que hemos hecho acá, cualquier aporte a los procesos o cualquier comentario extra, pues será bienvenido. No te olvides de suscribirte al canal porque vienen más tutoriales de cómo llevar cosas o texturas de Substance a otros programas. Si tienen sugerencias, acá abajo en la caja de comentarios. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.